Ejercicio 21. Se efectúa la siguiente reacción elemental irreversible exotérmica en fase gaseosa en un reactor de lecho empacado. A que da 2B. Bien, ahí les caracteriza la reacción. Claramente, quiero asegurar de que esté grabando. Claramente es una reacción genérica, y en principio, bueno, vamos a tener los datos, pero obviamente no estamos hablando de especies reales. Si sabemos que es en fase gaseosa, la reacción es irreversible, elemental, y tiene un comportamiento exotérmico. Quizás es redundante esa parte porque después lo podemos evaluar con el delta H de reacción. Hay una caída de presión en el reactor y el coeficiente de la caída de presión es 7 por 10 a la menos 3 kilogramos a la menos 1. Ese sería el alfa. Entra a puro en el reactor con una velocidad de flujo de 5 mol por segundo, una concentración de 0,25 mol por decímetro cúbico y una presión de 9,22 atmósferas. El reactor tiene una camisa de intercambio equivalente a un intercambiador de doble tubo. El coeficiente global de transferencia es, o sea, lo que es U, sería 5 Joule por segundo decímetros cuadrados Kelvin. El peso máximo del catalizador que se puede empacar en el reactor es de 50 kilogramos y la densidad del empaque es de 1,34 kilogramos de catalizador por decímetro cúbico. El inciso A, grafique la temperatura dentro del reactor, la temperatura del refrigerante, la conversión X y el cociente de presiones, que lo denomina Y, igual a P sobre P0, o sea, la presión en cualquier posición del reactor dividido la presión de la alimentación, en función del peso del catalizador para un área de intercambio por unidad de volumen de reactor de 8 decímetros cuadrados por decímetro cúbico. El flujo de refrigerante en contracorriente, a razón de 1 kilogramo por segundo y 10 kilogramos por segundo, plantea dos escenarios de refrigeración. El CP le da el valor, ingresando a una temperatura de 25 grados centígrados. Bien, este inciso no agrega nada nuevo, excepto esta relación, ¿sí? Que de alguna manera Y lo que va a evaluar es el comportamiento de la presión a lo largo del reactor con respecto a la de entrada. Es decir, si Y está entre 0 y 1, evidentemente hay una caída de presión, y eso generalmente se da así. Podría suceder que la estequiometría, incluso como está planteada acá, al pasar de 1 mol a 2 moles, podría haber un incremento en la presión y a lo mejor contrarrestar ese efecto de caída de presión. Bueno, entonces, un poco Y lo que permite es evaluar ese comportamiento, ¿sí? Pero nada más, es una forma diferente de ver la caída de presión. En cuanto al desarrollo y al cálculo, no hay nada nuevo. Así que prefiero omitirlo. El inciso B realiza el mismo análisis en el inciso anterior, pero considerado el sistema de refrigeración incocorriente, tampoco nada nuevo. El punto C desarrolla el cálculo para un sistema de refrigeración en contracorriente, le da el flujo del refrigerante, donde el mínimo salto térmico admisible entre el reactor y el servicio debe ser de 10 grados centígrados. Considere que el área de intercambio por unidad de volumen del reactor es de 8 decímetros cuadrados por decímetros cúbicos y los demás datos del enunciado. ¿Existe alguna temperatura de alimentación del servicio que responda al requisito del mínimo salto térmico a lo largo del reactor? Justifique su respuesta. Y lo que sigue es qué flujo de servicio debería utilizar para que se cumpla este requisito, ¿sí? Con la segunda pregunta un poco se responde la primera, si bien todavía no estamos en condiciones a esta altura de justificarla, pero está claro de que en principio no se va a cumplir el requisito del mínimo salto térmico. Qué pica, boludo, me estoy quemando bastante. Por favor, cierren los micrófonos. Muchas gracias. El inciso C sí lo vamos a ver ahora.
Conceptualmente es verificar que la diferencia de temperatura entre el servicio y el sistema reaccionante, en ningún momento esa diferencia, ese delta T, sea inferior a 10 grados centígrados, ¿sí? Para un servicio de refrigeración en contracorriente. Entonces, lo que primero vamos a chequear, vamos a hacer un repaso general de los datos que tenemos. Bien, abajo, después volvemos sobre las consignas D, E y F. Nos da los CPDA, el CPDA, el CPDB. El delta H de reacción, me detengo un rato aquí porque es importante, fíjense que nos da como información el delta H de reacción y no la entalpía de formación de las especies. Repito, las especies son genéricas, pero al tener el delta H de reacción, vamos a establecer el H de formación de alguna de las dos especies, ya sea A o B, es indistinto, porque el resultado no se va a ver alterado en función de qué escojamos, pero la entalpía de formación de alguna de esas dos especies las podemos hacer cero. Con el delta H de reacción quedará definido la entalpía de formación de la otra especie, ¿está bien? Y con eso es suficiente. Cuando son casos genéricos, eso se puede hacer perfectamente. Otro de los casos, digamos, en situaciones reales en las que se puede aplicar esto es cuando en una reacción química tenemos, tenemos elementos químicos cuya entalpía de formación se puede considerar 0 a 298 y fase gaseosa. Generalmente es el estado de referencia, el estado estándar que toma en general los handbooks. Pero en esta situación, con el delta H de reacción, vamos a poder encontrar entonces por lo menos una entalpía de formación y con esa ya sería suficiente para poder resolverlo. Luego tenemos esta expresión de K, prestemos atención porque me parece que no la habíamos visto hasta el momento. Sí vimos la de K de equilibrio con respecto a delta G de reacción, pero la constante cinética, esta no es K de equilibrio, es constante cinética, expresada en función de la temperatura a partir del conocimiento de su energía de activación. Si tuviéramos el factor preexponencial, planteamos la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Como conocemos solamente su energía de activación y tenemos tenemos la temperatura de referencia, que es 450. En principio, bueno, ya vamos a ver cómo lo calculamos, pero en principio esta expresión debo utilizarla para calcular K en función de la temperatura. Bien. La temperatura de alimentación la puedo calcular. Si vamos al enunciado, hacemos un chequeo, no tenemos ese dato, pero tenemos la concentración y tenemos la presión de alimentación, con lo cual la temperatura a la que se alimenta el sistema se puede calcular con la ecuación de gases ideal. Después por aquí no tenemos nada nuevo. El delta H de reacción, esto les decía. ¿Sí? El delta H de reacción a 273 es menos 500. Si hago el H de formación de A igual a 0, entonces puedo despejar el H de formación de B a partir del delta H de reacción. Y obviamente el H de formación de B tendrá un valor distinto de 0, ¿sí? Y después puedo plantear las entalpías de formación de cada una de las especies en función de la temperatura, como ya conocemos a partir de su CP. ¿Sí? O sea, hasta acá nada cambia. Lo único que agregó es el cálculo de la entalpía de formación de una de las especies a partir del delta H de reacción. Esto ténganlo presente porque muchas veces en los enunciados se les puede dar, frente a un listado de especies, se les puede dar la entalpía de formación de alguna de ellas y alguna queda como incógnita, ¿sí? Como que se desconoce, pero se da el delta H el delta H de reacción. Entonces a partir de ahí pueden obtener los datos de las entalpías de las especies que desconocen. La energía de activación, bueno, la constante, ojo con esto, es muy común este error en los exámenes. Cuando voy a usar R aquí,
¿sí? Lo tengo que usar en unidades de energía. Esto es energía de activación, está en Joule por mol. Entonces, el valor de R que tengo que usar tiene que estar en valores de energía. Digo que es muy común porque en los parciales generalmente definen el 0,082 litro atmósfera Kelvin mol y lo utilizan donde haga falta usar el R, pero R aquí en esta fórmula no anda con ese valor o con las unidades, con esas unidades. Tiene que llevar unidades de energía consistentes con las de la energía de activación para poder hacer adimensional el exponente. Entonces, ojo con eso, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y por supuesto que las unidades que debe tener este R deben ser consistentes o compatibles con la energía de activación. Bien, creo que hasta acá, a partir de acá ya no hay nada nuevo, porque es definición de la concentración, velocidad, que esto ya lo tienen que manejar sin problemas, la velocidad de reacción de cada una de las especies, ¿sí? Si es reactivo, si es producto, con su respectivo coeficiente estequiométrico. Acá seguimos aportando datos, ¿sí? La relación de área de intercambio sobre volumen de reacción, en la minúscula, que era es dato, el coeficiente global de transferencia de energía también es dato, los dos escenarios posibles de flujo de refrigerante, esto sí ya no es necesario para el punto que queremos ver hoy. Estoy haciendo un repaso sobre la carga de los datos, porque hay expresiones que están definidas aquí y las vamos a usar en el punto que corresponde. Bueno, aquí tenemos el Q, U por A. Bien, acá se agrega un detalle más, esto es importante. Si repasamos las unidades de U, están dadas por decímetro cuadrado. Ojo, también tener cuidado con esto, porque fíjense la importancia del análisis dimensional. Nos lleva a que el Q, si usamos el U tal como viene establecido como dato, no queda consistente con las unidades que debo utilizar para un PBR. Entonces, la densidad del catalizador es el que me permite la conversión y llevarlo a que el flujo de calor quede por unidad de masa de catalizador, que es lo que necesito para hacer consistente el balance de energía aplicado a un PBR. Bien, esta ecuación conocida, no hay nada nuevo. La ecuación de balance de energía del lado del servicio, dividido WCP. W es flujo másico, pero como tenemos el CP del servicio por unidad de masa, se puede plantear en estos términos. O sea, no necesariamente tiene que ser flujo molar, ¿sí? Con el CP por unidad de mol. Puede plantearse directamente este producto. Bueno, alfa y luego la ecuación de caída de presión. ¿Sí? Esto ya a partir de aquí comienza el punto A, que en principio no lo vemos. Entonces hasta aquí sería la carga de información, de datos. Repasamos el inciso C. Teníamos que desarrollar el cálculo para un sistema de refrigeración en contracorriente a este flujo, ¿sí? 1 kilogramo por segundo de servicio, donde teníamos que verificar si había alguna temperatura de alimentación del servicio. Recuerden que es contracorriente. Entonces, la temperatura del servicio que voy a alimentar está a la salida del reactor. La que debo proponer para el cálculo, para que funcione Radoux, es la de salida del servicio, pero entrada del reactor sería. ¿Sí? Esa sí la desconocemos. Pero lo que propone aquí la consigna es verificar que el salto térmico, el delta T o la diferencia de temperatura entre el sistema reaccionante y el servicio, por lo menos sea de 10 grados centígrados, nunca sea menor a ello. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna temperatura de alimentación del servicio que responda al requisito del mínimo salto térmico a lo largo del reactor? ¿Sí? Trabajando a este flujo. Y después pregunta qué flujo de servicio debería utilizar para que se cumpla este requisito. Está claro que a 1 kilogramo por segundo no se va a cumplir. Y después tendremos que chequear a ver a qué flujo se da la condición de la primera pregunta para que cumpla con el salto térmico. Vamos con el punto C. Bien. La propuesta de la temperatura de salida.
esto les comentaba recién. La que debo aportar es un dato que desconozco, porque es la temperatura de salida del servicio, pero es la que yo debo especificarle al radar para que calcule porque es la de entrada del reactor. Son los valores iniciales del cálculo del sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, si la temperatura de salida, ¿por qué está definida como T0 menos 10? Esto se puede arrancar en principio así, ¿sí? Quizás acá el menos 10 es porque voy a procurar verificar que por lo menos el salto térmico sea de 10 grados. Entonces, bueno, propongo esto y chequeo, a ver, total, como está abierto el dato de la temperatura de alimentación del servicio, porque no está especificado, entonces me despreocupo por lo que me da, porque no tengo que verificar un resultado, pero sí tengo que verificar que el perfil cumpla con este requisito del salto térmico mínimo. Entonces, propongo T0 menos 10. Calculo, bueno, hasta acá no hay nada, o sea, esto no es nada nuevo. Dos ecuaciones de balance de masa para A y para B, la ecuación de balance de energía del lado del sistema reaccionante, ecuación de caída de presión y ecuación de balance de energía del lado del servicio. La especificación de los valores iniciales, ¿sí? Los valores de entrada del reactor, y Es vemos, que me voy a trabajar en Sulky. tenemos la columna 4 de la solución, que es la temperatura del sistema reaccionante, y en la gráfica ustedes la ven como curva en color rojo. La temperatura del servicio, el perfil de temperatura del servicio pertenece a la columna 6 de la solución, y en la gráfica la aprecian con la curva de color azul. Bien, lo que tenemos que chequear, y que claramente no hace falta trabajar mucho sobre la gráfica, si yo especifiqué a la entrada, de acuerdo a esto, especifiqué 10 grados de diferencia con respecto al sistema reaccionante, porque dije, es T0 menos 10, ¿sí? Entonces, fíjense, 450, 440, bueno, 439 y algo les da, ¿sí? Pero estamos más o menos, a ver, T0 está acá. 449, 439 es la de salida del fluido refrigerante. Aquí, en este punto, tenemos 10 grados de diferencia, pero claramente después, a lo largo del reactor, cuando hablo de lo largo es en función de la masa, el volumen o del largo propiamente dicho, da lo mismo, pero vemos claramente que no se cumple con el requisito del mínimo salto térmico de los 10 grados centígrados. Entonces, la pregunta apuntaba a decir, bueno, pero ¿qué pasa si, digamos, si habrá alguna temperatura de alimentación del servicio? Y con esto nos estamos refiriendo a esta temperatura que estamos leyendo sobre este eje. Recuerden que esta es la de alimentación del servicio, está en 438. ¿Está bien? Fíjense, 438 de los 439 que habíamos especificado de salida. Prácticamente nos está diciendo que a este caudal de fluido refrigerante, prácticamente el salto térmico que recibe el fluido refrigerante es mínimo. Estamos hablando de un grado y algo. En su intercambio a través del reactor, el delta T del lado del servicio es muy pequeño. Entonces, y claramente no cumple con los 10 grados de salto térmico con respecto a una reaccionante. La pregunta, ¿y si en lugar de 438 alimento a otra temperatura, ¿sí? ¿Se podrá cumplir con ese mínimo salto térmico de los 10 grados? Como yo no puedo especificar esta temperatura, me refiero a la de entrada, porque siempre debo especificar esta, entonces lo que vamos a hacer es cambiar, chequeemos, vamos a aumentar el delta T, ¿sí? En lugar de 10, tratemos de alejar esas temperaturas, a ver, digamos, cuál es la respuesta que obtenemos, ¿sí? Supongamos que pongamos 20, T0 menos 20. Acá estamos apenas por debajo de 430, acá estamos apenas por debajo de 450, entonces tenemos los 20 grados al comienzo, pero veamos.
427 tenemos del lado del refrigerante. $427.84 y $427.29. Prácticamente no llega ni a 1 grado de diferencia entre lo que es la salida del sistema reaccionante y la entrada del servicio auxiliar, en este caso refrigerante. Es decir, que no cumple con ese mínimo salto térmico. ¿Está bien? Entonces, claramente, ya digamos, no tiene mucho sentido seguir chequeando aquí, porque le pongo menos 50, tenemos 50 grados de diferencia aquí, pero evidentemente fíjense cómo se van igualando las temperaturas en este punto. Eso lleva a decir definitivamente no podemos cumplir con el salto térmico propuesto. Entonces, ¿qué variable deberíamos tocar? Es la segunda pregunta. Con el flujo de fluido refrigerante que estamos usando, no podemos lograr por lo menos un salto térmico de 10 grados centígrados a lo largo del reactor. En algún punto sí, por supuesto, o sea, acá estamos hablando de que tenemos un delta T de 50 grados, ¿sí? Pero no podemos cumplir que en todo el desarrollo del intercambio haya por lo menos 10 grados de diferencia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que cambiar el flujo de fluido refrigerante. Yo ya lo tengo preparado aquí hoy, ¿sí? ¿Cómo llegué a este resultado? Probando, esto es prueba y error, ¿sí? No hay forma de conocer por qué el resultado era este, ¿sí? Sin hacer algunas pruebas. Fíjense, ¿qué hice? Bajé chequeemos, estaba en 1 kilogramos por segundo anteriormente, ¿sí? 1 kilogramos por segundo, y acá lo estoy redefiniendo más bajo, ¿sí? 0,08 es un poco más bajo, y evidentemente la respuesta ha cambiado considerablemente, porque ahora sí tenemos, perdón, vamos a volver a la situación original que le proponía por lo menos menos 10. Aquí tenemos 10 grados de diferencia, y fíjense, después eso se puede chequear, pero fíjense que la diferencia en ambos perfiles prácticamente mantiene el salto térmico de los 10 grados centígrados. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el juego, en lo que es el flujo de calor, ustedes saben que entra en juego las dos variables sobre las que podemos trabajar. A ver, habría 3 variables, ¿sí?, que intervienen en el flujo de calor. Una es el área de transferencia, la otra es el flujo de fluido refrigerante, y la otra es el delta T. Claramente el delta T, nosotros no podemos manejar esa situación, porque es una consecuencia de la posibilidad de intercambio, o del fenómeno de intercambio. ¿Está bien? Yo sí puedo establecer temperaturas de entrada-salida. Ahora, el desarrollo del perfil de intercambio a lo largo del reactor responde a la resolución del sistema de ecuaciones. No tengo manejo estricto sobre alguna de las variables de temperatura para decir yo quiero que el delta T o el comportamiento de temperatura sea de determinada manera. Eso responde a la naturaleza del desarrollo del reactor. Pero las otras dos variables que mencioné sí están bajo nuestro control. Una variable es claramente una variable de control de operación, que es el flujo de refrigerante. Yo puedo controlar el flujo de refrigerante durante el servicio del reactor. Ahora, el área de intercambio es una variable sobre la que tengo control, pero al momento de diseño. Ya lo diseñé, lo construí, y el área de intercambio queda fijada, queda determinada en un cierto valor, y es lo que vamos a tener. Entonces, yo tengo dos variables o dos posibilidades de intervenir sobre el desarrollo del intercambio, sí. Una en la instancia de diseño y la otra en la instancia de operación. Aquí, evidentemente, ya tenemos establecida el área de intercambio. El A, hablemos del A minúscula, ya venía establecido.
es dato, ¿sí? Ahora, el flujo de fluido sí lo puedo manejar. Entonces, evidentemente aquí, si yo bajo de 1 kilogramo, disminuyo de 1 kilogramo por segundo, lo disminuyo a 0,0885 kilogramos por segundo, sí voy a poder lograr ese mínimo salto térmico. ¿Sí? ¿Por qué al reducir el flujo de refrigerante, por qué de alguna manera se amplió este salto térmico a lo largo del reactor? ¿Sí? Si reduzco el flujo de refrigerante, de alguna manera doy más tiempo de tránsito del refrigerante a través de su servicio, de su intercambio, y de alguna manera, por unidad de tiempo, incorpora o toma mayor energía del sistema reaccionante, y eso hace, de alguna manera, a ver, lo planteo al revés. Si yo tengo un valor de flujo, tomemos este caso en particular, de 1 kilogramo por segundo, evidentemente el salto térmico que generaba del lado del refrigerante era muy pequeño, porque lo habíamos chequeado y era algo de 1 grado, no sé si llegaba a 1 grado centígrado. Entonces, al ser elevado el flujo, elevado para este caso, puede para 1 kilogramo por segundo, para otros casos puede ser bajísimo, ¿sí? Entonces, para este caso en particular, hablemos de que 1 kilogramo por segundo evidentemente era un flujo de refrigerante elevado. Entonces, al ser elevado, ¿sí? Las dos temperaturas, o mejor dicho, la temperatura del sistema reaccionante, va a copiar de alguna manera, retomo la explicación, les decía que para elevado flujo de refrigerante, la temperatura del sistema reaccionante trata de copiar rápidamente o más rápidamente, hablando en términos relativos, a la temperatura del servicio auxiliar. Entonces es como que tratan de parecerse de alguna manera. Por eso siempre hace de que la salida del reactor se parezca más a lo que le propone el servicio que frente a situaciones de fluido refrigerante de menor caudal. ¿Está bien? Entonces, el fenómeno que tenemos que percibir aquí, que tenemos que detectar aquí, es el impacto que tiene la variable del flujo de refrigerante en el delta T. En el delta T me refiero a la diferencia de temperatura entre el sistema reaccionante y el de servicio. Cómo impacta en este servicio en contracorriente, ¿sí? Porque en cocorriente puede tener otro comportamiento completamente distinto, la respuesta, ¿no es cierto?, a aumentar o reducir el flujo de servicio. Pero en contracorriente, en general, al reducir el flujo de fluido refrigerante, los perfiles de temperatura tienden a aumentar, la diferencia de los perfiles de temperatura tienden a tener un delta T mayor que cuando el flujo de servicio es más grande. Cuando es más grande, en servicio contracorriente, es como que los perfiles tratan de igualarse y en algunos casos, digamos, en este caso en particular, no. En algunos casos, por más que intenten igualarse, quizá cumplen con el salto mínimo de 10 grados centígrados, pero en este caso particular no. O sea, trataban, los dos perfiles se desarrollaban de tal manera que no era factible, bajo un flujo de refrigerante de 1 kilogramo por segundo, de poder contar con estos 10 grados centígrados de salto térmico. Entonces, las respuestas son, a la pregunta 1 es de que no se cumple y que queda demostrado con la gráfica que veíamos anteriormente aquí, con esos dos desarrollos de perfil, e incluso con cualquiera que ustedes definan aquí con una temperatura mayor incluso de 10. Y la segunda respuesta es, bueno, este sería el caudal en principio, que a partir del cual, si sigo disminuyendo este flujo de refrigerante,
eh, voy a cumplir con por lo menos el salto térmico de los 10 grados centígrados. Si reduzco este flujo, este delta T se hace mayor aún. Entonces voy a cumplir de manera sobrada con el requisito del mínimo salto térmico. Bien. Vamos con el punto D. Suponga que los 50 kilogramos de catalizador los empaca en un tubo interior de un intercambiador de calor de doble tubo, con un U de 8 por 10 a la menos 3 Joule por segundo decímetro cuadrado Kelvin, y se puede despreciar la caída de presión. Acá no tenemos en cuenta la caída de presión, ¿sí? La consigna: ¿qué diámetro interior máximo deberá tener el tubo empacado para que, operando a 1 kilogramos por segundo del servicio en cocorriente, con una temperatura de entrada del servicio de 298 Kelvin, la temperatura a lo largo del reactor nunca supere los 455 Kelvin? Acá dice, bueno, que temperatura crítica, porque a partir de esa temperatura comienza a degradarse el catalizador. Bien, ¿qué plantea el inciso D? Fíjense, o sea, de lo que veníamos leyendo de los incisos anteriores, todos de alguna u otra medida establecen, quizás no un grado de diseño, pero sí un grado de entendimiento acerca de la operación y que tiene que ver con el desarrollo del diseño. El inciso D también plantea una situación de diseño, ¿sí? Pero que se sale un poco de la metodología estándar de cálculo. Aquí se resolvió hasta el punto C como si fuese un PBR estándar, sea cocorriente, contracorriente, el intercambio, pero digamos, nada raro. En cambio, en el D sí agrega algo distinto. Porque además de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que venimos proponiendo sin caída de presión, es una diferencia, ya no interviene la ecuación diferencial de caída de presión, pero después el resto, el sistema de ecuaciones diferenciales sigue siendo el mismo que venimos usando para cocorriente. Pero dice, ¿qué diámetro máximo? ¿Sí? Es decir, los 50 kilogramos de catalizador, ¿en qué tubo lo voy a empacar? ¿Sí? ¿Qué diámetro voy a proponer de ese tubo para lograr de que el sistema reaccionante en ningún punto supere 455 Kelvin? Entonces, tenemos que ser capaces de este punto, yo lo que trato con esto de inducirlo a ustedes a un mecanismo de razonamiento que les permita, que no nos permita por ahí confundirnos. El desarrollo de este ejercicio, el sistema de ecuaciones diferenciales de este ejercicio siempre es el mismo que venimos haciendo. No hay que asustarse con eso. Acá no aparece ninguna ecuación rara. Lo que sí aparece es una situación de devolver un resultado que me lleva a establecer una metodología de cálculo haciendo uso del sistema de ecuaciones diferenciales, pero estableciendo una metodología de cálculo de acuerdo a lo que propone como incógnita y a lo que propone como objetivo. De esto ya vimos dos ejercicios, nada más que está orientado de otra manera. No recuerdo los números de los ejercicios, pero esto ya se van a dar cuenta cuando avancemos sobre el desarrollo, que esto ya lo vimos. Entonces, de alguna manera la incógnita que se plantea es el diámetro interior máximo del tubo. Recuerden que acá plantea como si fuera un doble tubo, por eso habla del tubo en singular. Para no superar, entonces el objetivo es no superar esta temperatura en ningún punto del reactor. Y la variable a determinar o a devolver como resultado es el diámetro interior. Entonces, primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el diámetro interior dónde afecta a nuestro sistema de ecuaciones? Hagamos un ejercicio mental de, si repasamos todas las ecuaciones, evidentemente el diámetro
influye en el área de transferencia. ¿Qué más? En el volumen del reactor, aparentemente no afectaría porque está determinado por los 50 kilogramos de catalizador. Con su densidad queda automáticamente el volumen establecido, el volumen de reacción. Entonces, el diámetro, sea mayor o menor, me da igual, el volumen está definido. Pero evidentemente, el diámetro, que sea mayor o menor, impacta sobre el área de intercambio. El área de intercambio no va a ser la misma. El volumen sí, el área de intercambio no. Entonces, si afecta el área de intercambio, yo tengo que prever de que mi sistema de ecuaciones agrega, entre comillas, una incógnita más, que es en aquellas variables donde influye el diámetro, evidentemente va a quedar en función de ese diámetro, porque lo desconozco, es una variable a conocer. La pregunta es, ¿agrego una ecuación más para poder hacer consistente, o sea, el sistema de ecuaciones? La respuesta es no. Lo resolvemos con lo que veníamos haciendo con ejercicio, creo que resolvimos 2 hasta el momento. No es necesario adicionar una ecuación a esto, el sistema de ecuaciones, repito, sigue siendo el mismo, y debo ingeniármela para que con ese sistema de ecuaciones programarlo, o no, porque ya le expliqué la forma artesanal de resolver esto, pero la idea es poder dar distintos valores de diámetro, afectar obviamente el cálculo y ver qué respuesta hay, evaluar la respuesta. ¿Sí? Ahora, está clara la variable sobre la que la que tengo que buscar, digamos, la que tengo que reportar, ¿sí? Que es el diámetro interior. Ahora, ¿qué debo verificar? La temperatura. Entonces, ¿es necesario que yo tenga conocimiento acerca del perfil de temperaturas o cualquier otro perfil o digamos, debo enfocarme solamente en temperaturas? Yo debo responder con un diámetro para que cumpla con esta condición. Entonces, hagamos este repaso antes de ir a la resolución del ejercicio. Si yo paso un diámetro y resuelvo un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Un perfil a lo largo de la masa del catalizador. ¿Qué debo verificar de ese perfil? Solamente temperatura, no necesito ninguna otra variable. Entonces, de la columna temperatura de Radoux, debo verificar que a lo largo de todo el reactor, cuando digo a lo largo, a lo largo de la masa, o sea, en función de la masa, el volumen, o a lo largo propiamente dicho, no importa. Debo chequear que la temperatura a lo largo del reactor nunca supere los 455 grados. Entonces, voy a chequear solamente la columna que reporta temperatura y además voy a chequear que solamente que la temperatura no supere los 455 Kelvin. Con esta introducción, de alguna manera, porque ahora les muestro el cálculo, lo que quiero es a ustedes, ante un enunciado, que se detengan en el enunciado a, de alguna manera, razonarlo como lo estuve explicando. Antes de ponerse con la fórmula, digamos, a probar, digamos, debemos analizar, bueno, pero, a ver, ¿de dónde parto y a qué quiero llegar? ¿Y qué uso? Eso es lo importante, digamos, mi intervención en esto, en el sentido de transmitirle esto, es a ustedes ayudarles a pensar, a tratar un ejercicio, más que mostrar la resolución. Entonces, ¿de qué variable desconozco? ¿Qué requisito debo cumplir? ¿Y qué sistema de ecuaciones debo utilizar? El sistema de ecuaciones es el mismo de siempre, bajo las condiciones que establece. ¿Cuál es la variable a reportar? El diámetro. Y la variable a verificar, la temperatura. Vamos al inciso D.
punto D. Entonces, lo que le comentaba, los 50 gramos de catalizador dividido la densidad nos da el volumen de reacción, eso ya queda fijo, determinado. No tenemos posibilidad de cambiarlo. Luego, diámetro interior en 0,5. Esto nada, o sea, acá nada, esto no es dato, esto digamos es un valor establecido de definición, pero digamos, a no confundirse, esto no es necesario. Lo que sí es necesario es plantear. Va a haber una sección transversal que va a quedar en función de, de una variable. Acá la llamamos X, ese X es el diámetro, ¿está bien? Después en su momento se evaluará. Entonces, hay una variable a la que el diámetro propiamente dicho le llamamos X, ¿está bien? Entonces, el volumen del reactor que está definido, dividido la sección transversal, nos da el largo del tubo. Con el largo del tubo podemos calcular el perímetro. ¿Sí? Entonces, perdón, con el perímetro y el largo del tubo podemos calcular el área de transferencia. Entonces, el perímetro se define como pi por diámetro. También queda en función del diámetro. El producto del perímetro por el largo del tubo nos da el área de intercambio. El área de intercambio sobre el volumen del reactor fijo nos da el área de intercambio por unidad de volumen de reacción, que es el A minúscula que necesitamos para la ecuación de intercambio en PBR o PFR. Entonces, el A minúscula nos queda en función del diámetro. El U está establecido, es dato. Entonces, el flujo de calor ahora va a ser dependiente de la temperatura del reactor, la temperatura del servicio, TA, y el diámetro. Recuerden que debemos dividir por la densidad de catalizador. En el argumento quedan estas tres variables. Cuando participa en esta ecuación, evidentemente arrastra estas tres variables y inevitablemente en la ecuación de balance de energía aparece X, el diámetro. Del mismo modo, para la ecuación de balance de energía del lado del servicio, aparece X. ¿Sí? Este Y no se confundan porque en realidad es el flujo de refrigerante, ¿está bien? Entonces, esto debe haber sido alguna prueba que yo hice y lo puse como variable por si quería modificar el diámetro, o probablemente sea así, quería, perdón, modificar el flujo de refrigerante y ver el impacto. ¿Bien? Pero esto acá era lo que anteriormente llamamos W, W1, W2, ¿sí? En este caso creo que era 1 kilogramo por segundo lo que proponía de flujo refrigerante. Así que esto, si bien está como variable acá, es dato. Entonces lo puedo poner directamente como dato acá y no participa, si no tiene sentido. De hecho, es lo que, fíjense más adelante, cuando venimos al planteo de la matriz D y hago el llamado a la ecuación de balance de energía del lado del servicio, utilizo W1. Estoy definiendo constante el flujo de refrigerante en 1 kilogramo por segundo. Bien, entonces, sí, obviamente X es una variable desconocida, ¿está bien? Entonces, este planteo a ustedes les debe resultar, por lo menos no tan desconocido por lo que venimos haciendo. Esto es análogo a los otros dos ejercicios que hemos visto con el mismo planteo. Tmax, temperatura máxima. ¿Qué estoy diciendo acá? Voy a darle a todo este sistema de ecuaciones diferenciales un diámetro de tubo y voy a reportar o me va a devolver la temperatura máxima. Entonces, este desarrollo ustedes lo vieron, ya saben cómo plantearlo, el sistema de ecuaciones, perdón, el vector de valores iniciales también. Radau, vamos al argumento F0, que va desde 0 masa, 0 kilogramos, hasta 50 kilogramos de catalizador. Le digo que me devuelva 100 valores, eso es relativo, cada uno lo elige, y le paso la matriz T. Pero del Radau, yo les comenté que no me interesa todo el perfil. No me interesa ni siquiera el perfil de todas las variables, solamente de temperatura, y del perfil de temperatura, solamente me interesa la temperatura máxima. Es decir, chequear que en todo el perfil de temperatura, la temperatura máxima no supere los 455 Kelvin como restricción.
Entonces, ¿qué hago? A la solución de Radoux, la columna 4, que corresponde a la temperatura del reactor, filtro la temperatura máxima de toda esa columna. Esta es la forma de pedirle a MATCAT que de un vector me devuelva el valor máximo. Entonces, ¿qué va a valer ese en esta instancia, en esta línea de programación? Va a ser la temperatura máxima del perfil a lo largo de los 50 kilogramos de catalizador, del perfil de temperatura a lo largo de los 50 kilogramos de catalizador, calculado para un determinado diámetro de tubo. Entonces, paso el diámetro del tubo, calcula y me filtra como resultado la temperatura máxima en todo el perfil, en todo el reactor. Entonces después podemos chequear en un rango de valores para el diámetro. Dval es valores del diámetro, digamos, o evaluación del diámetro. ¿Sí? Arranca de 0,05, esto está en decímetro, 0,05 y llega hasta 1 decímetro. ¿Dónde le estamos pidiendo? Esta es la forma de pedirle X cantidades de valores. Lo que expliqué el otro día era el primer valor 0,05, el siguiente valor le podría haber dicho 0,06 y automáticamente el siguiente lo va a tomar 0,07, 0,008 y así hasta llegar a 1. Esta forma de expresarlo es una manera para decirle devuélvame 50 valores, ¿sí? Porque le estoy diciendo arranque en 0,05. El siguiente valor va a ser 0,05 más una fracción, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, dividido una X cantidad de resultados que quiero que devuelva. Esta es la forma de expresar un rango, definiéndole cuántos valores quiero que devuelva. Entonces, fíjense el resultado. Tmax de dval me está devolviendo la temperatura máxima para cada diámetro propuesto. Si lo graficamos, Tmax en función del diámetro, y nos paramos. Bueno, nos detenemos aproximadamente en 455, que es la temperatura máxima. Fíjense el diámetro que estamos leyendo, 0,16, 0,17 decímetros. Significa que el diámetro máximo que va a poder tener el tubo será 0,17 decímetros. Porque lo que nos dice esta curva, que todo diámetro mayor a 0,17 decímetros, fíjense que la temperatura va a superar los 455. Entonces, desde este punto, siguiendo el cursor hacia la derecha, ya son todos diámetros de alguna manera prohibidos frente a la condición que está proponiendo la consigna del inciso D. Debo manejarme con diámetros de tubo que estén desde 0,17 para abajo. Con eso garantizo que la condición de intercambio frente al área propuesta, fíjense que acá estoy trabajando sobre el área de intercambio, no sobre el flujo de refrigerante. El flujo de refrigerante está establecido en 1 kilogramo por segundo. Ustedes mirá, y si modifico el flujo de refrigerante, seguramente si ustedes están en condiciones de poder proporcionarle otro flujo de refrigerante, quizás la condición de diseño pueden acomodarla a otro escenario. Pero frente al kilogramo por segundo que se planteó, la respuesta que nosotros debemos dar es el reactor doble tubo, el diámetro interior que define el volumen de reacción no deberá ser mayor a 0,17 decímetros cúbicos para poder cumplir con la condición de que a lo largo del reactor la temperatura en algún punto no supere los 455 Kelvin. Ok.
Vamos al punto E. En el inciso anterior, ¿cuál es la longitud de tubo requerida para el diámetro de tubo máximo admisible? El diámetro de tubo máximo admisible ya la conocemos, dijimos que es 0,17 decímetros. Entonces, a partir de haber escogido ese diámetro, tenemos que calcular cuál sería la longitud del tubo para alojar esos 50 kilogramos de catalizador. La otra consigna es, ¿a qué longitud de este tubo se obtiene el pico máximo de temperatura que evidentemente corresponderá a los 455 Kelvin? Y después pregunta adicionalmente, pregunta, ¿cuál es el área de intercambio disponible para ese tubo? Bien, entonces, lo que debemos adoptar, en principio, ya conocido el diámetro, escogemos el diámetro, el 0,17 decímetros cúbicos, y el cálculo que se hace un cálculo convencional del reactor, porque ya ahora sí me interesa conocer el perfil. Definí el diámetro del tubo, o definí de alguna manera las dimensiones del reactor. Bien, entonces, calculo ese reactor y veo qué pasa. Entre 0 y 50 kilogramos. Obtengo los perfiles. Bueno, acá trabajo un poco para llevarlo a unidades de longitud. Y vemos el largo del tubo. ¿Qué largo tendrá el tubo? Estamos hablando de aproximadamente 1643 decímetros, 164 metros de largo. Aunque parezca quizás raro, pero 165 metros no me asustaría un reactor de 165 metros de largo. ¿Sí? Por supuesto que esto es un paquete, ¿sí? No vamos a pensar de que en la industria nos vamos a encontrar con un tubo lineal de 165 metros de largo. Si no se arma en paquete, pero tranquilamente puede tener 165 metros. Entonces, ese es el largo total para alojar los 50 kilogramos, porque ya ahora definido el diámetro, el largo queda sujeto a poder empacar los 50 kilogramos de catalizador. Y la otra pregunta era decir, bueno, ¿en qué punto, a lo largo del reactor, en qué punto se da la máxima temperatura de los 455? Porque debíamos verificar justamente eso. Y de los 164,4 metros de largo que tiene, el punto caliente, y acá es muy claro el concepto de punto caliente, la temperatura máxima está a los 113 metros. De los 165, hablemos en términos redondeados, es decir, 164 metros, a los 113 metros tenemos el punto caliente. El concepto de punto caliente es importante, este tipo de evaluación, porque define características de los materiales o defines cuál es el punto del reactor o del catalizador mismo. En este caso estaba planteado en términos de catalizador, porque se descompone a partir de esa temperatura. Entonces, la zona de riesgo de degradación del catalizador evidentemente estaría a esta longitud, que es la que más debo cuidar. Probablemente ahí adoptar medidas de control estrictas o alejarme justamente de los 455. Me refiero a la condición de refrigeración en este punto es fundamental para garantizar que nunca supere los 455. Bien. Y el último punto, el punto F, realice un análisis de dominio en el campo de las variables área de intercambio versus caudal de servicio para que la temperatura máxima alcanzada en algún punto del reactor no supere los 455 Kelvin. ¿Qué conversión máxima podría obtenerse? No tener en cuenta la caída de presión a lo largo del reactor y considerar el intercambio en cocorriente. Bueno, fíjense, el punto F agrega en el punto, cuando comentaba el punto D,
de pasada en algún momento dije, estamos evaluando el diámetro, la selección del diámetro para no superar determinada temperatura frente a una condición de flujo de refrigerante. Pero les comenté, si ustedes cambian el flujo de refrigerante, pueden impactar y evidentemente cambia el escenario de diseño. Entonces pueden recurrir a otro diámetro. Entonces lo que el punto F plantea abre el juego de decir, ahora usted dispone de dos variables abiertas, el diámetro y el flujo de servicio. Bien. Entonces, analice qué combinación posible de diámetro, que repercute sobre el área de intercambio, y flujo de servicio, determinan un dominio de operación factible. ¿Sí? Cuando habla de análisis de dominio, es porque ahora ya hay dos variables. Entonces ya no va a ser la curva que veíamos recién, ¿sí? Sino hay dos variables. Entonces se va a determinar una superficie en 3D que va a establecer un conjunto de valores, un conjunto de combinaciones de diámetro del reactor y flujo de servicio, que darán respuesta o darán solución, o de alguna manera cumplirán con esta condición de esta restricción de los 455 Kelvin. En algún ejercicio pasado tuve una consulta de este tipo. ¿Sí? Me planteaban qué pasa si tengo alguna otra variable en la que arbitrariamente yo pueda intervenir. Y yo comenté que más adelante íbamos a ver casos como esto. Bueno, este es el primer caso en el que se da, donde dispongo de dos variables por, de alguna manera, arbitrariamente asignarle valores. Entonces, hagamos un ejercicio mental nuevamente, ¿sí? El sistema de ecuaciones diferenciales sigue siendo exactamente el mismo. Acá no hay que agregar ni sacar ecuaciones. Sí hay que redefinir el sistema de ecuaciones diferenciales considerando las dos variables que ahora tenemos arbitrarias. ¿Cuál es el objetivo? El mismo que en el inciso D. Es no sobrepasar los 455 Kelvin. Entonces, ¿qué sigue importando de aquí? Chequear el perfil de temperatura. ¿Sí? Y que en todo el perfil no superemos los 455 Kelvin. ¿Está bien? ¿Cuáles son las variables de ingreso o las variables que debo reportar? ¿Sí? Hablemos en estos términos. Las variables que yo debo reportar es la combinación flujo de servicio con diámetro de reactor o área de intercambio. Bueno, y agrega algo más, pero ojo con esto, o sea, por ahí nos posicionamos en verificar los 455 Kelvin, pero dice, ¿qué conversión máxima podría obtenerse? Bueno, es otra variable más que se puede aprovechar para consultar, digamos, para decir, bueno, qué combinación de la variable diámetro del reactor y flujo de refrigerante me permite maximizar la conversión. Vendría a ser como un problema de optimización. Bien, entonces vamos al punto E. En el punto F, programación, fíjense, esta también es una programación conocida. Fíjense que no hay nada extraño hasta este punto en cuanto a lo que es barra de programación. Sí aparece como algo diferente que ahora ya hay dos variables en juego. A lo que yo aquí llamé X, que es el diámetro, y Y, que es el flujo de refrigerante. En esta instancia, donde veníamos acostumbrados a filtrar algo, si recuerdan el inciso D, era filtrar la temperatura máxima, acá no filtramos nada. Pero yo les muestro esto para decir, no es muy distinto lo que veníamos haciendo, y lo que me interesa de aquí en adelante es que se entienda la parte de cómo opera la parte conceptual, más que la programación. Porque la programación que van a ver, que les voy a mostrar, en principio va a asustar, ¿sí? Es esto, que por supuesto no tiene ningún sentido que me ponga a explicar la programación línea por línea,
¿sí? ¿De qué se quiso hacer? Porque me interesa que ustedes entiendan la parte conceptual de lo que a MATCAT le estoy pidiendo que haga acá, y que debe entenderse cómo opera, cómo funciona, ¿sí? Lo importante acá es que ustedes entiendan cómo funciona, cómo opera, no la programación. La programación, cada uno, si bien, o sea, todos podemos conocer el lenguaje de MATCAT y todos podemos pedirle a MATCAT que haga determinada acción, pero de diferentes maneras. Los caminos de programación pueden ser diferentes porque cada uno en la programación utiliza su lógica. Entonces, no tiene sentido de que nos pongamos en este detalle. A mí, ¿qué me interesa? Es, para la variable x, que será el diámetro, yo debo establecer un rango de evaluación. ¿Entre qué diámetro y qué diámetro? Algo que me olvidé de decirles en el inciso D es por qué yo había escogido un rango de evaluación entre 0,05 y 1 decímetro. Bueno, eso no hay manera de saberlo. Cuando tengo que definir el rango, estamos todos siempre frente a la misma problemática de decir, bueno, ¿cuál es el rango de evaluación? No lo sé, eso hay que chequearlo. Prueba y error. Lo mismo digo acá. ¿Por qué el diámetro mínimo es 0,01 y el diámetro máximo es 2? Porque tanteé y llegué a esa conclusión. Eh, em, Bien, me preguntan, antes que se corte, que tengo 3 minutos, ¿esa programación no la va a pasar en algún archivo? Sí, se las paso, para que ustedes la tengan, la pueden insertar como referencia. La misma programación que le paso les da instrucciones de cómo ustedes deben generar la programación para que funcione. Porque eso sí, si ustedes van a usar la programación que yo hice como referencia, les voy a pedir de que la programación que hagan vuelvo al archivo, la programación que hagan perdón, de lo que yo le llamé RAD, que RAD es una variable, ¿sí? No tiene nada que ver con RADOut, ¿sí? A no confundirse con este RADOut, lo llamé así. Entonces, esta programación van a tener que cumplir con los requisitos, con las instrucciones que le da la referencia. Pero respondiendo, sí, paso la referencia y ustedes utilizan esta programación como referencia, atendiendo a que esto lo van a tener que programar ustedes, atendiendo las instrucciones de cómo deben programar esto. Porque tiene que tener un determinado orden las ecuaciones diferenciales, con un determinado orden las variables. Si no, no les va a funcionar la programación que yo les paso. No es porque siempre deba ser así, sino para que puedan usar mi programación, van a tener que establecerlo de esa manera. Entonces, estaba con definir el rango. Diámetro mínimo, diámetro máximo. Definir un rango para el flujo de fluido refrigerante. Flujo de refrigerante mínimo, flujo de refrigerante máximo. ¿Sí? Entonces, de la variable X y Y, definí rangos. ¿Qué hace esta programación? Perdón, y algo más que me olvidé. A estos rangos los va a dividir de acuerdo a este n, que es 40. O sea, entre 2 y 0,1 va a dividir ese rango en 40 y va a pedir un cálculo por cada uno de los valores obtenidos de dividir ese rango en 40. Pero como tengo dos variables arbitrarias, dos variables independientes, debo generar la combinación de todos ellos. Entonces, ¿cómo va a trabajar esta programación? Definido un diámetro mínimo y un diámetro máximo, un caudal de refrigerante mínimo y uno máximo, bueno, y les paso FA0 y N, digamos, eh, pero ya vienen establecidos. Lo que va a hacer esta programación es, por cada valor que adopte el diámetro, va a calcular los 40 valores de flujo de refrigerante. ¿Sí? Entonces, cuando haya barrido todo el rango de diámetros, el cálculo final habrá sido todas las combinaciones posibles que haya entre cada valor. Consulta.
Cuando definió diferencial de temperatura de A con respecto a la masa del catalizador e incorporó en el denominador W del servicio, ¿es solo válido para un reactor PBR o si tuviera un PFR también funcionaría? Bien, entiendo la pregunta. Si fuese un PFR también funcionaría. Lo importante es que el CP que va acompañado o multiplica al flujo másico esté en unidades más, por unidad de masa. ¿Está bien? Si eso es así, digamos, las unidades, perdón, digamos, por más que sea un PFR, yo puedo usar el CP por unidad de masa multiplicado por el flujo másico del fluido térmico y el sistema va a funcionar, va a responder bien igual. Entonces, respondiendo a la pregunta, PBR o PFR, se puede utilizar ese producto de CP por W. Retomo el ejercicio. Les explicaba, vuelvo a reiterar por las dudas, haya superado justo el tiempo, eh, cada valor del rango del diámetro tiene que ser calculado con cada valor del rango de flujo de fluido refrigerante. Entonces debo combinar o debo obtener como respuesta la combinación, todas las posibles combinaciones que existan entre los valores del rango diámetro y del rango fluido refrigerante. Eso es lo que hace esta programación. Vamos al método artesanal. ¿Qué sería esto? Quizás no debo recurrir a esta programación, ¿sí? Lo puedo hacer en modo artesanal. Esto sería, por ejemplo, si divido entre 2 y 0,01, divido en 5 valores el rango. Entonces, adopto el primer valor para el diámetro, 0,01. Debo calcular el radau que está planteado aquí. Debo calcular para 0,01 de diámetro, debo calcular los 5 valores que corresponderían al rango de flujo de fluido refrigerante. Después adoptaré el siguiente valor de diámetro y vuelvo a reiterar el cálculo para los 5 valores del rango flujo de fluido refrigerante. Y así lo hago para cada uno de los valores. El resultado de eso sería 5, serían 25. Es decir, ¿qué debo hacer? Hacer este cálculo 25 veces. ¿Sí? Una vez que está programado, tengo que ir arriba, cambio el diámetro, cambio el flujo de fluido refrigerante y veo la respuesta, el impacto que hay en la respuesta. ¿Qué debo chequear de la respuesta? Recuerden esto. En principio estaban planteadas dos variables. La temperatura, debo filtrar la máxima. ¿Sí? Y la conversión, que bueno, no va a devolver exactamente la conversión, o sea, del perfil de flujos de la especie A, calcularé la conversión máxima, y esos son los dos valores que debo filtrar. Entonces, puedo ir tomando nota. Un determinado diámetro con un determinado flujo de fluido refrigerante, la temperatura máxima del perfil es tanto, y la conversión máxima obtenida es tanto. Voy tomando nota, hago 25 veces, repito el cálculo, tengo 25 resultados y después tengo que generar una superficie en 3D para poder entender qué es lo que resuelve. Bueno, esto explicado a modo artesanal es lo que hace esta programación, que no pretendo que ustedes la ejecuten, que digo que la elaboren. Si van a usar, pueden usar directamente las que les voy a poner en autogestión. Bien. Y después generar, para que se entienda, gráficas en 3D. O sea, de todas las pruebas que hice, en realidad me interesa... bueno, esto es otra... Si utilizan la programación, esta programación que les voy a pasar, el llamado a la solución lo deben pedir de esta manera. Y esto también forma parte del instructivo. No puedo, o sea, ¿cómo hago el llamado a la solución? O sea, hago el llamado a esta solución y debo pasarle
el rango en el que estoy evaluando. ¿Qué me devuelve la matriz solución? Porque después de pasar por esta programación, ¿qué se filtró? Es lo que les comenté. Va a haber una columna. La primera columna entiendo que es diámetro, la segunda columna va a ser flujo de fluido refrigerante, la tercera columna va a ser la temperatura, perdón, estaba mirando, acá los tenemos claramente. La primera columna es el diámetro, la segunda el flujo de fluido refrigerante, la tercera columna es la temperatura máxima del perfil, y la cuarta columna es la conversión máxima. A no confundirse, porque esta conversión no es la que devuelve la resolución del sistema de ecuaciones, sino que dentro de esta programación tomo los valores de la resolución del Radoux, ¿y qué me va a devolver como resultado? Los f sub i, no me va a devolver conversión. Entonces, a partir de esos f sub i, aprovecho y hago el cálculo de la conversión y filtro la conversión máxima, y es lo que resulta acá. También les pido que no se confundan con esta X, porque venía nombrando X cuando lo planteaba a nivel de definición, el diámetro del reactor. ¿Sí? No es diámetro del reactor, acá ya es conversión. También está identificado con esto. Bueno, ustedes verán que se toma su tiempo, ¿sí? No es un cálculo, o sea, demora. ¿Bien? Bien, entonces, me voy adelantando, así después, bueno, cuando esto muestre. Estos son los 4 valores que voy a obtener como resultado de esta matriz. Lo que voy a ver acá en sol son estas 4 columnas. Entonces, ¿qué necesitaba conocer? Esta es la gráfica más importante. Debo generar una gráfica en 3D. ¿Sí? Nada, digamos, ya después, a ver si puedo entrar, es encontrar una gráfica 3D, ¿sí? Es usar este icono o cualquiera de ellas, porque son distintos tipos de gráficas en 3D. En 3D, esta también es una gráfica en 3D, pero de curva de nivel. ¿Sí? O sea, puedo utilizar cualquiera de estas 6 gráficas. Cualquiera que utilice da lo mismo, porque en realidad después termina siendo resultado de lo que especifique como condición o propiedades dentro de la gráfica. La forma de especificar en una gráfica 3D es muy sencilla. En el argumento, cuando abro una gráfica nueva, me deja la instancia de poder definir los ejes. ¿Sí? Es un cuadrito negro, y en el cuadrito negro debo poner entre paréntesis, lo que le llamamos argumento, los nombres de cada eje. ¿Sí? Siempre siguiendo con lo que normalmente venimos manejando, X, Y y Z. Eje X es el primer valor, el segundo valor eje Y el tercer valor es el eje Z. A partir de ahí se obtiene una superficie que la puedo ver en 3D, pero por ahí no me agrega mucha información. Lo más importante de aquí son las curvas de nivel, que me permite ver, imagínense, o sea, me adelanto un poco lo que se debería ver en algún momento. Lo que voy a ver es la combinación de valores de diámetro y de flujo de fluido refrigerante que estén dentro del dominio definido por la temperatura máxima, es decir, no debo superar los 455 Kelvin. Entonces, en curva de nivel es sencillo de ver eso, ¿sí? Porque voy a encontrar una curva que me delimita la zona o el área con combinación de valores de diámetro y de flujo de fluido refrigerante, flujo de fluido refrigerante o de servicio, hablando en términos genéricos, que me define, que me cumple la condición de la temperatura máxima. Bien, ya calculó aquí. El problema que tiene es que por cada vez que hago el llamado, evidentemente me va a pedir el cálculo. Por eso está demorando un poco. Bueno, recién les estaba mostrando, estos son otros tipos de gráfica, después si quieren las vemos, pero es otra forma de especificar los ejes.
Pero en la gráfica de contorno que estoy planteando, donde se establecen las curvas de nivel, fíjense, en el eje Y tenemos flujo de fluido refrigerante, en el eje X el diámetro escogido, y la curva de nivel 455 corresponde, sigan el cursor, corresponde a esta curva. Aquí, entonces, el área definida por esta curva, o sea, todos estos valores, me dan una combinación factible de flujo de servicio con diámetro del reactor, donde garantizan que bajo esa condición, fíjense que la condición está establecida por una variable de diseño, que es el diámetro, y por una variable de operación o de servicio, que es el fluido refrigerante. Entonces, la combinación de ellas, donde la temperatura, me garanticen que la temperatura del reactor en ningún momento va a superar los 455 Kelvin, y de alguna manera no se nos degrada el catalizador. Entonces, el objetivo de esto fue encontrar el análisis de dominio, el análisis de área, de combinaciones factibles, de valores, para el requisito buscado. Bien, con respecto a la gráfica, si hacen doble clic, fíjense que está en Control Plot, y esto, si ustedes, por ejemplo, si le ponen no completar, no llenar los espacios, aparecen, fíjense que quedan solamente las curvas, y es algo parecido a esto. Acá hay que empezar a tocar los colorcitos de lo que son los ejes, acá elegir el color, blanco y negro, o sacarles directamente. A ver, es empezar a definir propiedades, pero esto ya es empezar a jugar con el diagrama, con la gráfica. Eso lo pueden hacer ustedes. A mí lo único que me interesa es que ustedes vean y entiendan, digamos, qué se quiso hacer aquí. Y después pueden explorar distintas gráficas. En un segundo, porque está como clavado. Bien, por ejemplo, esta, que es una gráfica en 3D, muestra las curvas de nivel en el fondo, y es una gráfica en 3D donde, haciéndole clic, pueden ver la superficie obtenida en 3D, pero si bien por ahí puede ser atractiva la superficie, es como de medio difícil lectura. Entonces quizás la superficie no me conviene tanto esta gráfica, sino la que me proporciona, o la que voy a poder reportar algún resultado o alguna conclusión, es a partir de la curva de nivel, ¿no? de esta superficie. Pero bueno, a partir de ahí ustedes pueden jugar a encontrar la gráfica que más les guste. Todas ellas son, de alguna manera, están graficando lo mismo. Es como muestran el resultado. Y la otra era la conversión. La conversión máxima. Esta es la curva de nivel de conversión máxima. Entonces, para el rango establecido de flujo de servicio y de diámetro, fíjense que la conversión máxima, bueno, a ver, habría que partir de conocer una combinación factible de la curva anterior, venir acá y chequear a ver cuál es la conversión máxima que se obtiene. Si no, así por sí sola no nos dice demasiado esta gráfica. Bueno, hay una forma de automatizarlo, esto lo voy a explicar rápido porque no tiene mucho sentido. Hay una forma de crear una función con, o sea, MATCAD permite a la superficie llevarla a una función, ¿sí? Establecer la función, y con esa función ya se puede trabajar para hacer análisis a partir de esa función, sin necesidad de recurrir a la programación del sistema propiamente dicho, que que resultó en esa gráfica, sino directamente se trabaja sobre la función. Excede un poco el alcance, no tiene sentido explorar esta situación, porque fíjense, lo que se hizo acá de alguna manera es un ajuste de la superficie que mostraba anteriormente.
el ajuste de la superficie que me permite lograr encontrar una función ajustada. Entonces después cualquier trabajo matemático que tenga que hacer, trabajo sobre la función y ya no trabajo sobre la programación anterior que es extremadamente compleja. Aparentemente, de acuerdo a cómo está establecido, busquemos la constante cinética nuevamente. Bien, acá. Aparentemente, tal como está establecido, lo que me plantean es aquí, multiplicando al término exponencial, debe ir la K de referencia, la constante cinética a la temperatura de referencia. Es verdad, es así, ¿sí? Debe ir en acá. Tal como está planteado aquí, es como que la K de referencia a 450 Kelvin es unitaria, es 1. Entonces está bien, o sea, cuando ustedes tengan que poner una K en función de la temperatura a partir de conocer una de referencia, es esta expresión multiplicada por la K de referencia. Lo que da a suponer aquí que, a ver, si a 450 la K es unitaria, pero a otra temperatura, supongamos a 500, la K hubiese tenido un valor diferente a la unidad, la K debe ir multiplicando la exponencial aquí, y por supuesto que aquí la temperatura de referencia que le corresponde. Entonces, esta K corresponde a esta temperatura. Por supuesto que lo que surja del cálculo, pero a la temperatura T, por eso esto es K de T. Y la K que multiplica la exponencial, que acá no se ve, es la K de referencia a la temperatura que aparezca aquí. En este caso, aparentemente es la unidad, a 450.